Hola, hola, buenos días. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Congreso de la Mañana, el Capitolio de la Comunicación. Ay, uno se siente como así, como que de verdad está en el Congreso. Claro que sí. Me encanta ese nombre que le ha puesto Javier a nuestro Congreso, Es el el Capitolio de la Capitolio. Comunicación. Bien mercadológico. Como cada ¿Verdad? día nosotros, ¿verdad? Pues vamos a vender A eso. veces salen sus ideas ahí. Cada día nosotros aquí con el compromiso de llevarles a ustedes noticias, actualidad, entrevistas, comentarios y mucho más. Los martes, los días favoritos después de la semanal. Información y qué más. Aquí Bueno, hay de estamos. todo, hay de todo. Sí, son las 8 de la mañana en toda la República Dominicana, gran parte del Caribe y la costa este de Estados Unidos también. Gracias a toda la diáspora que nos ve, nos sintoniza a través de Coco TV y Visión Global TV y todos los cables y sistemas de canales digitales en la República Dominicana. La gente que tiene Fire TV es una opción y bueno, también ahí estamos. Usted nos busca en los canales dominicanos, usted escribe Coco TV y ahí aparece. Estamos siempre para ustedes. En este Congreso de la Mañana, estas 2 horas, 120 minutos de información, entrevistas, análisis y comentarios en vivo por Coco TV. Milagros Méndez. Buenos días, hola Javier, hola Patricia, hola a ustedes que están ahí fieles cada mañana a, como bien dicen mis compañeros, este Capitolio de la Comunicación que cada día desde Santiago de los Caballeros transmitimos en vivo y en directo para el resto de la República Dominicana, por supuesto, para esta diáspora que siempre está pendiente desde la virtualidad en Estados Unidos, en Europa y otras partes del mundo. Hay mucho contenido, hay mucha información, tenemos entrevistas como cada mañana y por supuesto nuestra compañía hasta las 10, 2 horas de actualidad, 2 horas de comentarios, 2 horas de análisis antes de iniciar tu rutina, antes de iniciar tu agenda diaria. Desearte lo mejor para este martes, ya 15 de julio, completamos la primera quincena de este 7º mes del año. Han ocurrido cosas importantes, ocurrirán más cosas importantes, por supuesto, a cada una de ellas. Les estaremos dando espacio y tiempo para que tú te enteres y nosotros contarte de qué se trata aquí en el Congreso de la Mañana. Así es. Bueno, nosotros tenemos como cada día una frase, algunas las recibimos de nuestros televidentes. Hay un televidente que quiero mandarle un mensaje desde Guayubín, me manda frases. Franklin, un saludo para ti. Eso es en la provincia de Montecristi. Así mismo, a veces me la manda a mitad de mañana o yo la veo tarde, pero bueno, un abrazo. En esta ocasión es una frase que tiene que ver muy a lo personal y tiene que ver también un poquito con cómo vamos viviendo, que no todo se dice. La batalla más difícil es entre lo que sientes y lo que piensas. Y de ahí yo le agrego también a lo que dices. En estos momentos que vamos rápido, que hay muchas situaciones sociales, pues a veces algo que se dice sin pensar ocasiona grandes problemas. Y nosotros estamos viviendo intolerancias en el tránsito, estamos viviendo intolerancias sociales, intolerancias en el parqueo de un supermercado. Vamos a tratar de buscar un equilibrio entre lo que sentimos, lo que pensamos y agregar a lo que decimos. Si lo que nosotros vamos a decir nos suma, pues vamos a hacer silencio. No nos dejemos provocar por el otro, porque a veces nosotros tenemos más que perder. Así es, hay que tener mucho cuidado, pero también hay gente que dice, no, porque yo digo lo que pienso, no necesariamente lo que usted piense tiene la razón y tiene sentido. Es decir, que también hay que tener cuidado lo que decimos a los demás. Hay gente que ofende también pensando en eso, como no, yo digo lo que yo pienso. Digo lo que pienso. Hace Está mucho bien, pero si lo que tú piensas no suma, no aporta, maltrata o hiere, no, ¿por qué hay que decirlo? Puedes equivocarte también. Puede ser que tu sí, pero igual tu no pensamiento es propio y se vale equivocarse. Pero si analízalo aún así, primero exacto, antes de decirlo. Si aún así no te va a aportar, también, no va a sumar también. o puedes ofender. Y el momento también, a veces el momento o la forma, como se dicen las cosas, aunque tú tengas una idea o quieras decirlo bien y pienses que está bien, pero también la forma, como se dicen las cosas. O sea, no es que estamos diciendo que lo que tú piensas o no piensas, tú tienes todo tu está derecho, bien o pero hay que saber elegir los escenarios donde expresar lo que uno sienta, piensa o padece. Eso es así, hasta la hora del día determina qué se debe y qué no se debe decir. Porque mire, un pleito a las 7 de la mañana, usted que no se ha levantado bien. Yo le digo a mis hijos a veces, no es cuando empiezan a pelear y vienen en donde me dicen, ay, así no es que vamos a empezar. Hasta hora del día, claro. Señores, uno en la vida, y en esta profesión donde uno tiene que trabajar y tiene que codearse de tanto tipo de gente, uno hasta antes de enviar un mensaje,
o hacer una llamada o abordar un Sí. tema, uno piensa de qué manera estratégica, sí. qué palabras exactas va a utilizar que no hieran, Ay, sí. pero sobre todo que las personas te vayan a prestar atención y que no lo malinterprete. Porque vivimos en un mundo, lamentablemente, muy susceptible. Y las relaciones humanas, aunque usted diga, bueno, yo tengo mucho talento, yo tengo dinero, pero las relaciones humanas son las que verdaderamente le abren las puertas. Mi Así papá es. decía, yo prefiero no tener dinero y sí tener relaciones. ¿Verdad que sí? Sí, Mi papá y lo hay que, y decía. hay que Sí. mantenerlas. Y era una persona que se codeó con políticos, con intelectuales, con empresarios, con catedráticos, y lo decía, yo no seré rico, yo no seré millonario, pero conozco mucha gente y mucho tipo de gente. Es importante, Sí, claro eso que también sí. es importante, llevarse bien. Decía mi profesor Ángel Peralta, un fotoperiodista, Ay. redactor ilustre, un abrazo para Ángel Peralta. Yo me sumo a ese saludo. Sí, él decía, en un momento nos hizo un cuento, que él tuvo un choquecito con alguien al mediodía y se bajaron del carro y le preguntó, ¿usted comió? No, no comió, pues usted tiene razón, tranquilo. Ya, dejemos. ¿En serio? Sí, al mediodía, sin comer, después de un choque, con el calor que hace en República Dominicana, no. Mira, un día como hoy, en el 1738 se fundó. 1700. Sí, hace un Rayos. ratito, en Madrid, España, se fundó la Real Academia de la Lengua Española. Wow. Esto para medir y controlar, bueno, tratar de hacer un equilibrio con la Yo lengua diría que es regular nuestro idioma. Regularlo. Más que Más que controlar, regular. Sí. regular. Esa es la función básica. Regular y observar la evolución misma del idioma, que es un idioma vivo. Porque cada país o cada grupo social le aporta nuevas palabras, Sí, nuevos sí. términos. Y eso es parte del idioma. Y no es un la ente, evolución. y no es un ente realmente de control, no es un ente de que lo que dijo ya es y definitivo, uno lo Aunque toma da como su boche referencia. clásico, la Sí, RAE, el pero- community manager da su boche clásico de vez en cuando. son Yo me lo interesantes. disfruto. Son interesantes. También Alfred Nobel en el 1864 patenta la nitroglicerina como explosivo. Y en el 1867, en Ciudad de México, Benito Juárez entra triunfante a la ciudad tras la victoria liberal de la segunda intervención francesa. Benito Juárez, que tiene una frase que tanto en la sociedad como en los países, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase icónica, lapidaria, una frase que es tomada hasta por otros idiomas. Deberíamos como de ponérnosla en el vidrio de los carros. En todas partes. En ¿no? el vidrio Hay de los algunos carros sobre todo. Hay algunos que no les interesa. Mira, también en el 2014 el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, reanudan los acuerdos de paz entre estos y el gobierno de Juan Manuel Santos tras las elecciones presidenciales de Colombia de ese año. Realmente se tenía en un momento pocas esperanzas porque como que todo iba patinando, pero sí le bajaron los guerrilleros, las guerrillas de las FARC, le bajó un poco y hubo menos secuestros, menos asesinatos, que ellos no le llaman asesinatos, no le llamaban exactamente secuestros, porque ellos solicitaban cosas en defensa de ellos, pero sí aportó bastante estos acuerdos y estas conversaciones entre las FARC y Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia, y cambió en ese sentido. Algunas cosas no, pero en ese sentido mejoró bastante, porque había una zozobra. Tú podías era un problema ser periodista o hablar a favor de la paz o tener algo diferente a las FARC. Era un problema porque te podían secuestrar y ya tú sabes el tiempo que podías durar, aunque quizás no te quitaba necesariamente la vida, pero era un momento bastante agrio. Por lo menos esto bajó, aparte del dominio y control que tenían de algunas zonas estas fuerzas revolucionarias. Guerrilleros que invadieron, expropiaron terrenos de personas. Había gente que tenía que irse con toda su familia y sus pertenencias y dejarle. Si te dejaban llevarte algo, a veces era con lo que Exacto, de camino. entonces yo creo que por eso es que yo alerto en República Dominicana cuando hay esos
grupos Los grupos, sociales extremos. Sé por dónde Paramilitares. andas. Porque ya hemos visto ejemplos en otros países de que así comienzan grupos muy represivos, antidemocráticos y que utilizan la fuerza para imponerse. Y eso es lo que nosotros debemos evitar si queremos continuar viviendo en un estado democrático con sus luces y sus sombras y en un estado de derecho con sus luces y sus sombras. Pero Sí. aquí no ha habido, usted no sabe lo que es vivir bajo un terror. No, Dormirse hoy y sin saber, sin tener la certeza de si usted mañana va a despertar vivo con su familia o seguir teniendo su casita, su tierrita. Esa incertidumbre no es fácil. no, por O eso. sea, que Y uno no a veces- no podemos llegar ahí. Tú lo dices y uno, o sea, Es que uno lo ve lejos. Exacto, eso te iba a decir. Uno cree como, ay, milagro, qué exagerada. Ah. Pero definitivamente nosotros hemos estado viendo tantas cosas en el mundo. Sí, sí, Que y en países cual- cercanos. Exactamente, que cualquier cosa puede pasar. Hoy por hoy, hablar de lo que vive Venezuela, por ejemplo, pareciera algo de la historia antigua. Sin Pero embargo, no lo es. Y vimos lo que pasó con las elecciones, lo que pasó con María Corina y cómo se volvió nada. El apoyo que se le dio a Venezuela de manera internacional y al final nada. Entonces, es bueno que esto se hable, que esto se recuerde y que nosotros seamos como más despiertos ante ciertas actitudes, porque a veces vamos dejando pasar. Estar atentos y y el no dejar problema, pasar. Y no ya dejar cuando queremos reaccionar es tarde. Así, eso pasa con las sustancias ilícitas, que era uno de los problemas también, o es uno de los problemas todavía en Colombia y con las FARC. Esta es una de las problemáticas, porque las sustancias ilícitas generan divisas, generan dinero, y eso le gusta a la gente. La gente dice, bueno, déjame dejar eso tranquilo porque no es a mí que me están haciendo daño, y además mueve dinero en el pueblo, en el barrio, pero paulatinamente va deteriorando totalmente la sociedad. Y hay algunos niños que crecen y como hablábamos ayer, por ejemplo, con la prostitución en Sosúa, van creciendo viendo esto y va deteriorando y dañando la sociedad. Entonces hay que tener cuidado con todo. Igual entonces con los corruptos, que vemos como en los últimos 25 años ha habido un crecimiento de la corrupción, y a pesar de que algunos criticaban la misma de los partidos anteriores y gobiernos anteriores, pues también se han inmiscuido en esta parte quizás cultural de la República Dominicana, la corrupción, y debemos estar bien atentos en nuestro país, en cada una de esas cosas que suceden, porque cuando llegan a estos extremismos, a estos puntos, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en Venezuela con un dictador, en Nicaragua con otro, situaciones que suceden. No se sabe lo que va a pasar en Perú, está todo calmado, pero hay que estar atento de lo que sucede en Perú y también en El Salvador, que aunque entiendo que Nayib Bukele debía entrar y era la solución, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado para que no llegue a un tema ya fuera de la democracia dictatorial, como algunos Que se perfila. han criticado. Que Eso te debemos iba a hacer decir, contacto Yo nuevamente. creo que hace rato que ya. Sí. Ya Debemos hacer ya él contacto. está con ese perfil. Nosotros tuvimos realmente. una conversación con un periodista salvadoreño, y lo que nos dijo dejó un mal sabor, Sí. en base a lo que se veía, porque tú sabes que mucha gente el que está Desde trabajando en el afuera. gobierno y el que lo ve internacionalmente ve todo bien, pero hay algunas cosas internas que hay que tomar en Bueno, es cuenta. que recuerda que ahí y se ha visto desde todo el tiempo y se ha estudiado, de hecho, fenómenos de comunicación. Lo que te venden en Claro. una propaganda comunicacional no necesariamente sea la realidad. No, Hay que pero tener claro, mucho claro. ojo con Ahora, eso. Hay que sí, ser crítico. sí, ha sí. tenido sus luces, ha Pero tenido sus gigantescas. momentos. Claro. Se pero necesitaba Nayib Bukele. Ahora, si en los hay que sacarlo excesos, del medio. vuelvo y digo, los excesos no claro, son el exceso buenos. es Lo que hay que saber negativo. cuándo sacarlo. Claro. Porque ese es lo que Él no hablamos quiere que lo ahorita. saquen. Cuando el emperador. Ese es el problema. Ya Él no quiere irse. Hay que ver lo que va a suceder cuando Nayib Bukele salga. Ahora, no puede ser que una persona sea El Salvador. No puede ser. No, el Salvador en El Salvador. En El Salvador. By the way. No, entonces, no puede ser. Se supone que lo que debe crear un líder, crear una dinámica general, no hegemónica, para también aportar a esa democracia y al liderazgo político de la nación. Él va a lograr lo que hizo Trujillo. No.
Te lo no, voy no a- quiero te- pensar No, ni no, no, comparar. pero no, Ah, yo ok, no, ok. yo no digo que los extremos quizás o la Ya, forma. ya, No, ya. yo lo que digo es la estrategia de que, bueno, pasa el tiempo y ya yo tengo que, no puedo continuar yo siendo el presidente, siendo la cara a nivel de gobierno. Voy a poner gente Mía. mía, de No, mi, porque de mi puede ser que círculo. quede alguien de Ya ha pasado. quede alguien ¿Por de qué, su por qué no lo círculo. puede aplicar también? Pero lo que debería Cuba está ahí. suceder, lo que debería suceder, Ajá, Y Venezuela. pero lo que con debería Maduro, suceder que es fue que el continuismo quede un de líder, Chávez. puede quedar un líder. Por ejemplo, después de Y Leonel. tanto que él critica a Maduro de- y al Sí, sí, él y a está- No, ese- lo que son pasa es enemigos, que, son como enemigos. dicen aquí, que no es lo mismo. Pero con bueno, guitarra. Ahora, después de Leonel vino Danilo, del mismo partido, aunque después se dividieron. no es lo mismo. No, lo que te quiero decir es que si No era de es la lo misma mismo. línea, lo que quiero decirte es que puede quedar Que no así. era de la misma línea, Puede era haber del mismo partido, no, pero lo no que ni siquiera No, de ideología. no es lo mismo. Pero te en entiendo. en ese momento, aparentemente estaba todo en la misma línea. Leonel le levantó la mano a Danilo, bajita. Bueno, en la primera vez se la levantó alta. Ya en el 2000, en el  2016, no, se la levantó Fue un chin. bajita, En el tímida. 2012 ¿Y tú te se levantó fijaste en ya. eso? Hay dos fotos, tú la buscas Dios y hay una mío. diferencia. No, Señor porque Jesús. todo indica algo. En el 2012, Leonel le levantó la mano altísima. En el 2016 fue bajita. Estudio de, De que- Busca esas dos levantar, fotos. de levantar, de qué tan alto se Sí. levanta o no la mano. Bueno, pues eso tiene, tú sabes que en comunicación política tiene una connotación y sí tiene un lenguaje bastante definitivo. Acuérdate que Leonel Fernández todavía en el 2015 no se había decidido. Estudio iconográfico de levantar la mano. Definitivamente. Todavía en el 2015 Leonel no estaba apoyando a Danilo y eso es parte de ese lenguaje que se mostró en ese momento. Pero en El Salvador, que vamos a hacer contacto nuevamente con la prensa salvadoreña, periodistas salvadoreños, para ver cómo está realmente la cosa en El Salvador. Mientras volvemos a República Dominicana Así es. con una noticia. Lamentable. Sí. Hoy amanecimos de luto en la República Dominicana con la noticia del fallecimiento de don Fello Suberví a sus 83 Hablando de líderes años. políticos. Ex ministro de Turismo, ex ministro de Interior y Policía, hoy padre del director de la CAS, de Fellito Suberví, hijo, miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, viene de la vieja escuela del PRD. Don Fello estaba enfermo, se había hablado mucho de la situación de salud que tenía, si no estaba hábil, si tenía demencia senil, si estaba delicado. Se vio envuelto también en los últimos meses de una disputa familiar, sus hijos. De hecho, se había hecho hasta un allanamiento a su casa porque se le había prohibido a algunos hijos verlos, le tenía secuestrado, se cuestionaba mucho su estado de salud. Wow. Y bueno, en el día de hoy, pues fue anunciado el fallecimiento de Rafael Antonio Suberví Suberví Bonilla. Conocido como Fello. Fello, así es. Tenía al momento de su muerte, hoy martes, 15 de julio del año 2025, 83 años, tal como indica nuestra compañera Patricia Arbaje. El deceso se produce en su residencia en Santo Domingo tras padecer quebrantos de salud. Era nativo de la provincia de Barahona. Además, Suberví Bonilla era tío del exalcalde y actual funcionario Noel Octavio Tabito Suberví Nin, quien acompañó a la familia en el momento del deceso. Además de su hijo, Fellito es actual funcionario de igual forma del tren gubernamental que encabeza el presidente Luis Abinader, y en su haber político, pues además de un político, un orador, un propulsor tanto del PRD como del PRM, pues de igual manera fue alcalde de Santo Sí, Domingo, en dos fue ocasiones. ministro de Turismo y de Candidato otras vicepresidencial también. candidato En el vicepresidencial. 2004 junto a Hipólito. Es decir, que tuvo una carrera próspera, si se quiere, a nivel sí, político sí. y un referente también. Yo me acuerdo, mientras iba creciendo, que era un referente hasta para de opinión Así cuando, es. Claro, cuando claro. habían temas sociales y políticos De en la República oposición, Dominicana, él de- era una no. fuente de opinión y por eso era muy solicitado en medios de comunicación de alta relevancia para escuchar sus argumentos, sus posturas y evidentemente forma parte de lo que yo entiendo es un ciclo de oro de la política dominicana. Se cierra aquí con el fallecimiento Así es. de Rafael Suberví Bonilla. Fello Suberví, que intentó ser presidente, pero no
Como todos. No lo logró, no, pero lo intentó muchas veces, insistentemente. Él, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en el 82, fue designado como ministro de Turismo, cargo que volvió a ocupar en el 2001 con Hipólito Mejía. En ese rol promovió el impulso al sector turístico en general. También él fue parte de esa generación de políticos de la expansión del PRD tras la caída de Trujillo y la posterior llegada al poder en el 78. Era sobrino del expresidente del Senado, Noel Suberví Espinosa, y primo del exalcalde, como tú dijiste, de Barahona, Noel Octavio Suberví Tabito. Suberví Bonilla, definitivamente una figura importante de una época de la política dominicana. De la democracia naciente. Luego de 30 años de dictadura, vemos figuras como él, como Juan Bosch, como Peinado, como el presidente del PRI, Masluta, Jacobo Masluta, también Joaquín Balaguer, que hay que sumarlo a la lista, independientemente de lo que haya sido, de lo que haya hecho. Estoy diciendo... Independientemente de lo malo que era, no tenemos que hablar de lo malo que fue Balaguer. No, pero es que yo no me quiero enfocar en eso. Lo que estamos hablando de los actores políticos, que Balaguer fuera un desgraciado. Lo que yo quiero destacar, un Peña Gómez, lo que yo quiero destacar es, damas y caballeros, compañeros panelistas, es que Don Fello Suberví fue un actor de los principales del ciclo de oro de la política dominicana. Si el cine tiene su ciclo de oro, si el arte tiene su ciclo de oro con el Renacimiento a inicios del siglo XVI, los 1500 en Roma, Italia, aquí en República Dominicana hay que hablar de un ciclo de oro de la política. Sí. Con figuras tan relevantes. Desde 1963, cuando empiezan los gobiernos democráticos, hasta 2004. Hay que hablar de un ciclo de oro en donde figuras, estas figuras políticas, no solamente por su alta relevancia, yo me refiero a las pasiones que despertaban en los dominicanos, de mítines, de calles y calles y calles, de discursos de horas y horas y horas, porque en esa época la política era más ideología que conveniencia, que siempre lo ha sido, pero ya no vemos... Había una connotación diferente, claro. No vemos esas pasiones. Él representa eso que se vivió en esas décadas, en esa época. Y usted puede tener sentimientos encontrados de gustarle y no gustarle, pero eso es una realidad. Un tema personal, pero eso es una realidad. Pero mira, un día como hoy falleció Juan Pablo Duarte. También, el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. Sabemos que nació el 26 de enero de 1813 en República Dominicana. En ese momento era España. Pertenecía a España en el momento que nació Juan Pablo Duarte y falleció un día como hoy. Entonces, entre ayer y hoy tenemos 3 figuras importantes de la República Dominicana que se van a conmemorar estas fechas de sus fallecimientos. Ayer Balaguer, hoy, un día como hoy, importante fecha del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, y fallece también Rafael Suberví Bonilla. Pasa sus restos. Entonces vamos a una pausa para cuando regresemos hablar un poquito de las informaciones que se dijo ayer en la semanal del presidente Luis Abinader. También tenemos un invitado, vamos a hablar de derecho laboral. Un experto, Héctor Cabreja, estará con nosotros para hablarnos sobre la modificación del código que hay, y que se supone que sale en los próximos días. Sí, vamos a ver. Que ha generado un rechazo colectivo entre los gremios empresariales de todo el país. Claro, porque entonces Héctor Cabreja el licenciado experto para que nos explique qué es lo que está pasando. Pues se supone que todos estaban en la mesa convidados y ahora que no. Mentira. No se muevan, que seguro que les va a interesar.